Compañeros y quienes hoy nos acompañan. Buenas noches, secretario de Educación y miembros de esta secretaría. Le damos la bienvenida a este recinto en donde estamos llevando a cabo este proceso de glosa del informe de la ciudadana gobernadora. Con la presencia de usted ante el Pleno, terminamos la primera etapa y la próxima semana continuaremos ante comisiones. Y está usted ante el Pleno del Congreso por la importancia que reviste el tema que usted encabeza. Voy a hacer un paréntesis, no quisiera yo iniciar mi participación sin antes agradecerle su amable gesto de enviarnos los libros que se publicaron y que nos hizo favor de hacernos llegar a nuestras oficinas. Muchas gracias, espero que mis compañeras y compañeros ya estén leyendo alguno de ellos. En la misión que marca su secretaría, textualmente dice que es contribuir a la formación y desarrollo integral de los guerrerenses, abatiendo el rezago por la vía de la educación para todos, con un sistema de calidad orientado a la conformación de una nueva ciudadanía con individuos conscientes de sus derechos y obligaciones. Yo le preguntaría, señor secretario, ¿qué derechos pueden tener los niños que son desplazados por los índices de violencia? ¿Qué derechos pueden tener los niños que son víctimas de trabajo infantil y que, por cierto, nuestro estado, lamentablemente Guerrero, tiene uno de los índices más altos de todo el país? ¿Qué derechos pueden tener los niños cuando por diferentes hechos que pueden ser los fenómenos meteorológicos, pero que también pueden ser los conflictos armados, no van a la escuela? Quisiera me precisara, porque no lo encontré en el informe, exactamente cuántas escuelas, de cuántos municipios y cuántos alumnos siguen sin tener clases presenciales. Supimos que en el caso de la Costa Chica, de Copala, por mencionar solo algún municipio, estuvieron varios meses sin clases presenciales por los fenómenos meteorológicos. Pero en el caso de Teloloapan, en el caso de Chichihualco, en el caso de Coajinicuilapa, son otros los factores que llevan a que no haya clases presenciales, y con esto, pues por supuesto, los más afectados son nuestras niñas y nuestros niños. También en su conformación como secretaría, en su visión, nos dicen que un sistema educativo estatal apegado a normas y valores, donde cada individuo encuentra espacio para el desarrollo de su potencial intelectual, físico y emocional, apoyados en una infraestructura tecnológicamente avanzada y con todas las condiciones dadas. Usted el 23 de octubre de este año informó que son 1,200 escuelas dañadas por los huracanes, que permanecen sin reparación y que se requiere una inversión multimillonaria para poderlas rehabilitar. Cuando empezaba a darse alguna inversión que no suficiente después de Otis, vino John y echó a perder lo poco que se había logrado establecer. Escuché aquí que una parte de su inversión se destinó precisamente para apoyar a las escuelas dañadas. Yo solamente le voy a mostrar aquí, señor secretario, un ejemplo de cómo están las escuelas todavía en Acapulco.
Esta escuela es la Escuela Secundaria Técnica 92, Ignacio Manuel Altamirano de Acapulco, donde está totalmente destruida, donde no hay aulas, no hay techos, no hay aires acondicionados, no hay computadoras y, sin embargo, los docentes, las madres y padres de familia y los alumnos hacen un gran esfuerzo y continúan dando clases, con una muestra enorme de resiliencia por parte de nuestros docentes. Quiero decir que sí, me da mucho gusto saber que los docentes de bilingües fueron recategorizados y que ahora reciben una mejor paga. Sin embargo, Guerrero sigue siendo el estado con mayor porcentaje de población indígena de 15 años o más que es analfabeta. El 27.3% vive en esta condición. 11 puntos porcentuales por encima del 16.3 que alcanza el promedio del país para este grupo poblacional, según un reciente estudio de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Si bien es cierto que se ha apoyado a los maestros, yo le quisiera entonces preguntar cómo se apoya directamente a los alumnos. Señor secretario, no escuché, no encontré dentro de su informe el tema de la violencia dentro de las escuelas. No sé por qué no se consideró importante mencionar los casos de violencia escolar que existen en Guerrero y que me parece que es muy importante atender porque es un tipo de violencia que se da en nuestro estado. Y le menciono que justamente el día de hoy el Instituto Patria de aquí en Chilpancingo ha dado a conocer un comunicado en el que pide a los padres de familia y al alumnado y especialmente un llamado a las autoridades para que intervengan a partir del próximo lunes 2 de diciembre ante la posibilidad o cuando menos están preocupados porque una alumna de secundaria está llamando a organizar un tiroteo. Esta nota es del día de hoy, secretario. Por eso me pareció tan importante comentarle el tema de la violencia dentro de las escuelas. Por último, señor secretario, y con esto voy a terminar. Hace unos días el secretario de Administración y Finanzas en esta tribuna vino a decirnos, a informar, un poco en tono de queja, le tengo que decir, que prácticamente todo el presupuesto del Estado se lo lleva a la Secretaría de Educación y que queda algo para la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Seguridad y casi nada para el resto. ¿Por qué, si estamos hablando de casi el 70% del presupuesto del Estado, tenemos tantos conflictos en materia de educación? No me es ajeno que es un sector sumamente diverso, con muchas complicaciones y con muchas necesidades. No me es ajeno que muchos de los problemas que venimos arrastrando son ancestrales, pero con toda su capacidad que yo reconozco y la experiencia de usted y del equipo de trabajo que lo acompaña, ¿por qué, señor secretario, seguimos teniendo tantas demandas, tantos bloqueos, tantas manifestaciones? Agradecería sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 15 minutos. Adelante, secretario. Muchas gracias. Bueno, pues con gran gusto, diputada, de haber editado estos libros
que es un programa que tiene nuestra gobernadora para promover la lectura en el sector educativo y en la población del estado de Guerrero, y son las obras clásicas del maestro Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco, Clemencia, Navidad en las Montañas, más una obra muy importante de las poesías patrióticas de México. Pues con gran gusto de distribuirlo aquí en el Congreso del Estado de Guerrero como una gestión de nuestra gobernadora. Respecto al tema de las clases, quisiera dar a conocer aquí al Congreso y a ustedes que hace esta pregunta, la estadística que tenemos de regreso a clases después del huracán John. Quiero comentar, informar aquí que lo primero que hicimos fue una campaña intensa de recolección de víveres en el sector educativo para apoyar a las personas damnificadas. Luego recorrer las escuelas para conocer las condiciones en que estaban ellas. Aquí quiero destacar la presencia inmediata del secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, el maestro Mario Delgado Carrillo, quien por instrucciones de la Presidenta de la República y en coordinación con nuestra gobernadora, pues se atendió de inmediato el tema educativo, se hizo el recorrido y se empezó a hacer limpieza en las escuelas. En apoyo con los padres de familia, estuvieron aquí en el estado de Guerrero más de 500 brigadistas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, más brigadistas de la propia Secretaría de Educación Guerrero que estuvimos apoyando la limpieza de las escuelas. Asimismo, el Gobierno del Estado llevó a cabo acciones directas para empezar a trabajar el proceso de recuperación de la actividad escolar. Se apoyó con maquinaria pesada para limpiar los accesos en las escuelas, se apoyó con pipas de agua para poder llevar agua a las escuelas, de tal manera que se fueran generando las condiciones para el regreso a clases presenciales. A la fecha, tenemos los siguientes datos que yo ya mencioné en mi primera participación. Ya tenemos un 98% de escuelas en clases presenciales, 1.6% en clases virtuales y solamente el 0.4% en pendiente. ¿Cuáles son estos lugares? Usted ha mencionado algunos casos. Quiero señalar el caso particular del municipio de Copala, que fue donde llegó con mucha fuerza el huracán, donde tocó tierra y efectivamente afectó severamente las instituciones educativas. Con el equipo de la Secretaría de Educación Guerrero que están aquí, los subsecretarios, la estructura de la Secretaría de Educación Guerrero, estuvimos allá con las maestras, con los maestros, dialogando con ellos, generando las condiciones para realizar el censo completo, para exigir a la aseguradora que haga su tarea. Y quiero informar que el día de ayer hubo una reunión ahí de maestras y maestros en Copala, y ya con estas condiciones que hemos generado con la instrucción directa de nuestra gobernadora, el día lunes regresan a clases todas las escuelas en Copala. Esta es una información realmente muy importante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Mantener siempre un diálogo con los maestros, con padres de familia, para que sean decisiones de manera coordinada y permita precisamente el regreso a las clases. Hay otros casos como el de Chichihualco, también quiero mencionar aquí que junto con la estructura de la Secretaría hemos estado allá en Chichihualco, aperturando el ciclo escolar en este periodo, dialogando con maestras, maestros, padres de familia, y bueno, pues es natural que cuando ocurre algún fenómeno, ¿sí?, que inhibe la participación de los docentes, pues tenemos que esperar, porque nuestra primera obligación es salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, de estudiantes, maestras, maestros, trabajadores. Y cuando pasa esto, tenemos un protocolo para que de inmediato se regrese a clases de manera virtual y generar las condiciones para que, en cuanto las condiciones permitan, haya las clases presenciales. Y esto también pues se ha dado en otros municipios de manera esporádica, como en Telolapan, donde pues también ocurren hechos que ponen en riesgo a la comunidad educativa y nosotros tenemos por obligación salvaguardarla. Quiero informarles a ustedes
que esta semana tuve una reunión con el presidente municipal de Coajinico-Ilapa, con quien acordamos de manera conjunta una estrategia para, junto con los padres de familia, con los docentes, preparar las condiciones para el regreso a clases, de tal manera que con estos casos, Copala, Coajinico-Ilapa, tendremos ya el regreso a clases del 100% de las escuelas en el estado de Guerrero. Respecto a la escuela que usted menciona en Acapulco, entiendo que es la Escuela Altamirano, secundaria, que está en la colonia Granjas del Marqués. Quiero informar aquí a ustedes que estuvimos allá recientemente en esa escuela. Estuvimos ahí en esa escuela y hubo instituciones en esa zona que se inundaron y el agua subió más de 2 metros de altura y efectivamente se destruyeron los laboratorios, las aulas de medios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues primero apoyar para que se terminen los censos en las instituciones. En segundo lugar, obligar a la aseguradora para que pueda hacer la reparación de manera inmediata y, por supuesto, pues reconocemos siempre la participación de las madres, padres de familia y los docentes que participan en estas labores educativas. Efectivamente, la Secretaría de Educación Guerrero tiene un presupuesto muy considerable en este año que está transcurriendo, un poco más de 28,000 millones de pesos en el estado de Guerrero, pero quiero señalar que este recurso fundamentalmente en su gran mayoría se destina al pago de salarios y prestaciones, de tal manera que los recursos pues son para cubrir las necesidades de los salarios de las trabajadoras y trabajadores. Hay, por supuesto, un rezago que aquí hemos escuchado en materia educativa en el estado, que tiene que ver mucho con infraestructura educativa. Tenemos mucha demanda de infraestructura educativa y yo esperaría que este Congreso del Estado, ahora que le va a tocar aprobar el presupuesto, puedan destinar más recursos para infraestructura educativa, de tal manera que podamos atender con mayor celeridad estos temas. Una de las demandas importantes es precisamente este punto de infraestructura educativa. Asimismo, pues hay, diríamos, todavía en algunos sectores de la Secretaría de Educación Guerrero que van transitando, diríamos, hacia el proceso de aceptar las nuevas reglas de una ley federal que permite pues asegurar una mayor justicia laboral. Quiero poner algunos ejemplos. Existe un sistema ya para poder hacer los cambios de adscripción en las escuelas. Hay una convocatoria que se emite para que pueda haber los cambios de docentes y con base en la antigüedad se favorezca a los docentes que tienen el mayor derecho. Todavía quizá hay grupos pequeños que no se quieren ajustar a esta normatividad, y eso genera algunos conflictos porque hay, por ejemplo, en algunas zonas donde no aceptan a los maestros que llegan por cambios o no aceptan a los maestros que se ganan un reconocimiento de directores, supervisores, y eso genera algunos conflictos en el sector educativo. Pero quiero decir que en su gran mayoría, por ejemplo, hablo del proceso de cambio donde se inscriben más de 6,000 maestros, en su gran mayoría se reconoce el procedimiento que garantiza el derecho del trabajador que tiene más antigüedad. Así ocurre también con el caso de las maestras, maestros que reciben reconocimientos en promociones horizontales o en promociones verticales para ganar una plaza de director o de supervisor. Es un proceso que tenemos que seguir y, por supuesto, nosotros siempre vamos a mantener una política de diálogo con todos los sectores. Yo aquí di cuenta que en este año que se informa, se hicieron más de 500 mesas de trabajo para atender precisamente a las maestras, a los maestros. Y por supuesto se requieren más recursos para la educación, para mejorar salarios, prestaciones de los trabajadores, para mejorar la infraestructura física del sector educativo
y para también mejorar la infraestructura tecnológica y, por supuesto, la infraestructura académica en Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Lorena Lurs Cortés por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Adelante, diputada. Gracias por sus respuestas, señor secretario. Me quedó pendiente el tema de la violencia dentro de las escuelas y no quisiera irme con esa gran preocupación que comparto, la que están sintiendo los padres de familia de esta institución educativa. Comentarle que la escuela a la que me referí en Acapulco está en Costa Azul, y esto que le voy a entregar es el levantamiento que hizo la aseguradora desde diciembre del 2023, hace ya un año, y no le han metido ni una manita. Se lo entrego. Y mi último comentario sería que, pues, qué bueno que se atienden los conflictos, qué bueno que se tienen estas más de 500 mesas de trabajo, pero solo esta semana, señor secretario, el lunes hubo 2 protestas, el martes hubo 6, el miércoles hubo 5, el jueves hubo 6, este viernes tuvimos 6. Tuvimos en total, solo en esta semana, entre bloqueos, manifestaciones, etcétera, más de 26 conflictos. Yo creo que es importante que en una posición de empatía con la ciudadanía que se vea afectada con todas estas manifestaciones, pues hagamos todavía un esfuerzo extra. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por un tiempo de hasta